de mayor alegría, en toda esta época fue el día 19 de julio, del año 79. Todavía nosotros no entrábamos a Managua, yo me encontraba en León. El 17 de julio se fue Somoza, fue un momento de alegría, pero no fue un momento de mayor alegría. El día 18 ya empezaron a entrar las fuerzas sandinistas a Managua. Y para el 19 ya empezaron a divulgarse en la televisión, por primera vez en la historia de este país, las imágenes de Sandino. Pues yo me encontraba en León cuando en la televisión apareció una imagen de Sandino, donde Sandino era una filmación, ¿no?, de la época, donde Sandino saluda con el sombrero. Eso era algo desconocido en este país. Y ver a Sandino en la televisión nicaragüense era como ver a Sandino ahí con nosotros triunfando. Al día siguiente, con la entrada a Managua, fue un momento de alegría, pero para mí un momento de más emoción, de más impacto, que me sacó lágrimas, fue ver a Sandino ahí en la televisión. Nacional. ¡Viva! 1927. Augusto César Sandino organiza el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Objetivo: expulsar de Nicaragua a los invasores yanquis. La victoriosa gesta de Sandino asombra al mundo y estremece la conciencia de América. Sandino supo recoger, supo expresar ese espíritu independiente, esa ansia de libertad política, de libertad social, de libertad económica, que expresa el pueblo nicaragüense, primero en su lucha de resistencia frente a la dominación española, y posteriormente en su lucha de resistencia frente a la intervención norteamericana. Que es que a Sandino se le ha estudiado, pero no se le ha conocido realmente sus verdaderos valores y sentimientos. Porque, por ejemplo, se decía que Sandino era un gran guerrillero, un gran estratega, un gran militar, antiimperialista, nacionalista. Todas esas son cosas que son ciertas. Sí. Pero la esencia de Sandino era Dios, era lo más grande que él poseía. Cuentan que taciturno y oscuro, como tallado en madera, como fundido en volcán, era Sandino, y que de lejos a veces se confundía con la quietud del peñal. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Ahí fue que ejercitó la mirada, la calma, la ligereza, la agilidad del jaguar. El general, rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. Desde que Sandino escribía los manifiestos y decía: impulsión divina es la que anima y protege a nuestro ejército, y así lo hará desde su principio hasta el final. Está hablando de Dios. Decía, y esa fuerza invisible que todos conocemos y que
y que recibe muchos nombres en diferentes partes del mundo. Aquí en Nicaragua la hemos conocido con un solo nombre y es Dios, y lo pone en mayúscula. Sí. Y después Sandino decía, Dios hablará por los segovianos. Entonces, siendo esa la esencia de Sandino, o sea, siendo la fuerza más grande, porque él también un poco dariano, él decía, aquel poema Roosevelt, pero él decía, los yanquis tienen todo, tienen los mejores barcos de guerra, tienen aviones de guerra, tienen el mejor ejército del mundo, pero les hace falta algo, Dios, que es lo que más yo tengo, y es Dios. Dios está con nosotros, Dios hablará por los segovianos, y eso se cumplió, eso se cumplió, los derrotó. Pues fíjese que desde 1924 yo casi solo he vivido en guerra, me acuerdo bien, cuando reventó la guerra de Moncada con Chamorro, capturando gente, reclutando, le llamaban. Hasta en 1927 creo que fue el Tratado del Espino Negro. Bueno, allí fue cuando empezó la rebeldía de Sandino, otra guerra que le llamaban bandolerismo, y esa es otra guerra. Sí, no era blanco, chele no era morenito, como cafezoso, como color canelo. Lo vi, pero todo el gusto de verlo lo vi, lo estoy viendo como lo vi. Con botas. Clásico. Botas. De hasta la rodilla, camiseta así por encima. Andaba de civil casi. Sí. Es que ya no andaba de civil. Era cuando iba para Managua, ¿sabes? Era una personalidad muy fuerte, ¿verdad? O sea, me imagino que serio, donde quiera que llegaba todo el mundo lo señalaba y decía, ahí va el general Sandino. Ahí va Sandino. De admiración. Serio. Serio. Una mirada maliciosa. Y yo lo estuve reparando ahí. Estaba pequeño yo. Fue en 1934. Ese año pues que lo mataron, ¿no? Anastasio Somoza García se consolida como jefe de la Guardia Nacional, haciendo asesinar a Sandino el 21 de febrero de 1934. Sandino había dicho con palabras proféticas: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, no importa, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. Mi abuelo murió de 104 años. Cuando tenía 12 años, combatió yo no sé, Correo, que sería un niño de 12 años en la guerra nacional contra Walker. Y mi padre sí combatió con Celedón y fue amigo y pariente pues, de Sandino. Me contó que el día que mataron a Sandino, el 21 de febrero de 1934, mi padre estaba en la casa de su hermano de padre, nada más, don Sofonía Salvatierra. Mi padre se llamaba Manuel Borges, pero Sofonía Salvatierra era hijo de una señora Salvatierra, pues, del lado de Potosí. Pero era un ministro de Agricultura del gobierno de esa casa. Y entonces, en la casa de mi tío, estaba Sócrates, el coronel Santos López y otros jefes sandinistas, que la casa fue ametrallada y ahí los mataron a todos, sí, menos al coronel Santos López, que logró escaparse. Se subió por una chimenea y se lanzó a la calle y se agarró de los alambres y se salvó, pues. Se fue para Honduras herido, el coronel Santos López. Después de eso, mi padre, que estaba allí, se había disgustado con Sócrates, el hermano de Sandino, que estaba allí también, porque Sócrates estaba muy tomado y empezó a molestar a mi padre, a hacerle bromas, y mi padre enojado se fue. Eso le salvó la vida. Los tragos, la borrachera de Sócrates Sandino de aquel momento le salvó la vida a mi padre, pues si no se iba a quedar a dormir ahí, lo hubieran matado. Ese mismo día, pues a la misma hora casi mataron a Sandino, a donde es ahora la central de policía de Managua. La negra noche del somocismo se abate sobre Nicaragua, pero en 1956 el poeta Rigoberto López Pérez anuncia que sus ideales representan la voluntad popular.
he decidido, aunque mis compañeros no quieran aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Yo he tenido una vida complicada, compleja, difícil, llena de satisfacciones profundas y también de dolores y dificultades. Por ejemplo, caí preso cuando mataron a Somoza, estuve 2 años y medio en la cárcel y después fui liberado, pues, por el movimiento estudiantil que encabezaba Carlos Fonseca. Yo lo que recuerdo es que entré a la lucha en contra de la dictadura, la lucha en contra de la dominación yanqui. Fui entrando a esa lucha en la medida que fui identificándome con aquellos diálogos que sostenía mi padre con unos amigos. Y empezaba a descubrir yo cuando era niño, iba descubriendo que mi padre había sido un luchador cuando la intervención yanqui, que había estado con Sandino, que había estado preso. Escuchaba las historias también de que mi madre había estado detenida. Crecí en el seno de una familia más bien conservadora. No eran sandinistas, es más, ni siquiera creo simpatizaban, con excepción de mi madre, que era una mujer excepcional, que tenía ideas progresistas, de izquierda, que había leído literatura marxista. Muchas veces Carlos Fonseca, a quien me une una casi familiar relación desde que vivíamos en Matagalpa. Yo era muy pequeña, él era un joven estudiante. Alguna vez me dijo que muchos nicaragüenses se habían hecho sandinistas, se habían ido interesando en el sandinismo y su significación por vergüenza, porque en el mundo era terrible. Uno decía, soy nicaragüense, e inmediatamente le decían Somoza, como que si Somoza era lo único que había acá. Con Somoza, forever. Carolina, amante del contacto natural, se divierte con sus gustos deportivos en los extensos y verdosos campos de su residencia. Los padres de los novios, general Anastasio Somoza de Baile y don Alfredo Urcullo, alternan un instante con la feliz pareja después del formal compromiso. Los novios fueron objeto de congratulaciones. Estábamos en una dictadura que ya tenía 45 años en el poder, con un país que tenía el 60 y tanto % de analfabetismo y con una gran pobreza, pero además una dictadura que era familiar, que había sido primero el abuelo, después el Papa, después un hijo del Papa y luego otro hijo del Papa, así, por el cuarto miembro de la familia, y no había democracia. La pobreza en que nosotros vivíamos, o sea, veníamos de una familia muy pobre, de un pueblecito allá en La Libertad, que habíamos tenido que emigrar después a Managua, a un barrio muy pobre, ahí en lo que se conocía como la colonia Somoza. Yo diría que esa fue mi fundamentación filosófica en mi formación, y luego los elementos objetivos, pues la miseria, la pobreza, la represión. Que fue ese régimen. Tal vez eso, esa naturaleza represiva, terrible en el tratamiento que le daba al pueblo en general, pero particularmente a los jóvenes. Uno se pregunta por qué. Obviamente porque los jóvenes éramos en esa época quienes podíamos significar una alternativa distinta a los políticos tradicionales. Somoza era tan represivo